hizo en mi vida, por eso voy a escalar. Aleluya. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Rey. En el nombre de Jesús. Dale ofrenda de palmas bien fuertes porque son para el Señor, hermanos. Aleluya. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares. Y como estamos un poquito cambiando el ritmo de las cosas, pedimos excusas por cualquier contratiempo que tengamos, que hayamos tenido. Pero quiero que me acompañen a orarle al Señor, que el Señor nos ayude a recibir de su preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Padre, estamos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, implorándote tu favor, tu misericordia, que tu Santo Espíritu venga y tome el control, Señor, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para poderlos expresar, Señor, a tu pueblo, de tu enseñanza, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, declarándonos necesitados de un toque tuyo, de tu presencia, Señor, y que esa presencia nos abra a nosotros el entendimiento, Señor, de lo grandioso, lo maravilloso, Señor, que tú has dejado en este nuevo pacto, Señor, que estamos celebrando hoy una vez más, que nos has dado esa oportunidad, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Nos gozamos de ver, pues, otra vez a Cristi aquí con nosotros. Démosle una ofrenda de palmas al Señor porque Él es bueno. A Cristi y a Lucero, ¿verdad? Por supuesto. Pero, a ver, Karen. Gracias. Y a todos, pues, les damos la bienvenida, ¿verdad? A esta iglesia que les ama. Y el Señor también nos ama y esperamos que nos ayude con la transmisión en el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a estar hablando, hermanos amados, sobre, pues, es que los beneficios de la sangre de Cristo son tantísimos y por eso, pues, solo le puse los beneficios, ¿verdad? La sangre de Cristo, porque en ella hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y recibir de la palabra del Señor. Entonces, ustedes saben que pues hoy hablamos un poquito más del cuerpo en la mañana, ¿verdad? Porque realmente cada elemento de la Santa Cena pues tiene sus grandes enseñanzas y nosotros tenemos que asimilarlas para poder que en el momento de que nosotros ingiramos estos elementos, esos beneficios caigan sobre nosotros por la fe. Porque aquí tenemos que tener sabido que sin fe es imposible agradar al Señor. Si no creemos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor dice. Entonces, quiero que empecemos con este pasaje de Hebreos 10:4. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Acuérdense que, y aquí me quiero detener un poquito porque hablamos en la mañana pues de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía, ¿verdad? Para agradar al Señor, pues por supuesto que estaban instalados o mandados por el mismo Dios. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que en esta dispensación nosotros tuviéramos una sombra y figura de lo que se hizo en ese momento, en ese tiempo. Entonces, ya acá en el Nuevo Testamento viene el apóstol Pablo y dice, es imposible que los toros y los machos cabríos, o sea, la sangre de ellos, quiten, porque acuérdense que antes era la sangre borraba o cubría los pecados, no los quitaba, no los desaparecía,
sino que solamente los cubría. Entonces, por eso aquí está la explicación del poder de la sangre. Entonces dice, por lo cual, al entrar en el mundo, ¿quién? Cristo Jesús. Cuando Él entró en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no has querido. O sea, el Señor para esta dispensación necesitaba levantar un cordero. Y dice la palabra que Él buscó por muchos lugares, por saber cuántas galaxias, ¿verdad? ¿Quién se ofrendaba? ¿Quién se ofrecía a hacer el sacrificio que el Señor hizo? Pero viene el Señor y dice, ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. O sea, Él se entregó. Él, como quien dice, tú no encontraste, pues yo voy. Yo me entrego por ellos. Entonces, pero le tenían que preparar un cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo lo tenía que entregar, y como vimos en la mañana, fue quemado. No solamente que murió en una cruz, sino que descendió a las profundidades de la tierra para ser quemado y predicarle a los espíritus encarcelados. Eso lo vimos en la mañana. Entonces, sigamos aquí. Hebreos 16. El holocausto y sacrificio por el pecado no te ha complacido. O sea, faltaba algo más. El Señor tenía que hacer, pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan que les mencioné salmos, verdad? Bueno, hay muchísimos salmos mesiánicos que profetizaban la venida del Mesías, y que todo lo que se realizó en el tabernáculo de Moisés, toditito, desde la puerta de la entrada hasta el lugar santísimo, la más mínima cosa que hubo en el tabernáculo de Moisés representa a Cristo. Todo representa a Cristo. Entonces, por eso Él dice aquí y enfatiza, ¿verdad? En el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, dice, para hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea que el Señor Jesucristo se entregó para hacer la voluntad del Padre, para que nosotros, o sea, como que se complementara o se hiciera el genuino sacrificio que iba a borrar los pecados del mundo, a perdonar, a olvidar. Dice la palabra del Señor que cuando Él nos perdona, Él sepulta los pecados en lo profundo de la mar y nunca más, hermanos, nunca más se acordará de ellos. ¿Qué pasa? Que nosotros sí nos acordamos de las faltas, nos acordamos de los malos caminos que teníamos antes, de tantas cosas, y eso lo usa el enemigo para estarnos, como el acusador que es, ¿verdad? Estarnos señalando, pero Él vino para derramar su sangre y borrar, aniquilar el pecado que hay en nosotros. Entonces, y lo vamos a ver aquí, pero vamos a ver algunos otros aspectos que hace la sangre preciosa de Cristo. Y dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ya no es el pacto antiguo, es el nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces tenemos una promesa que no solamente aquí vamos a estar compartiendo. Por supuesto que este es un pan que se compró en la despensa o qué sé yo, ¿verdad? Pero que representa, nosotros por la fe tenemos que poner, o sea, como ejercitar la fe para creer los beneficios que esa sangre tipificada en una copita de jugo de uva va a traer a nuestras vidas.
Y lo tenemos que creer, hermanos. ¿Por qué? Porque en el último tiempo van a haber dardos del enemigo para arrancarte la siembra, la preciosa siembra que el Señor nos ha dado, para que creamos los beneficios que el Señor dio en la cruz del Calvario, en su sangre preciosa. Y uno, pues el que estamos viendo ahora es el perdón de pecados. Y dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Cuándo lo va a volver a beber? Pues en las bodas del Cordero. Él nunca más, nosotros sí, porque dice que todas las veces que nosotros querramos podamos participar del pan y del vino. Lo hacemos pues una vez al mes porque pues es lo que han establecido, ¿verdad? Pero usted como sacerdote de su casa, usted puede, cuando el Señor se lo ponga en su corazón, usted lo puede hacer con su familia, como sacerdote, porque se nos olvida y más adelante vamos a estar, estoy preparando un tema sobre las aguas, ¿verdad? Que salen de diferentes fuentes que el hermano apóstol dio, pero qué impresionante, hermanos, porque se nos olvidan las funciones sacerdotales y a veces el Señor tiene que apretarnos para acordarnos de ellas y que quizás en algún tiempo lo hacíamos y ahora ya no. Pero la sangre de Cristo que hoy en figura, vamos a participar de él, te va a hacer que tú vuelvas a los caminos, como habla ese coro, ¿verdad? Quiero volver a empezar. ¿Quiénes quieren volver a empezar en Dios? Anhelamos, ¿verdad? Porque cada día le fallamos al Señor, entonces hay que volver a empezar cada vez, ¿verdad? Entonces tenemos una promesa de que vamos a tomar, por decirlo la última vez, en las bodas del Cordero. Pero esto es como una práctica, como un ensayo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. ¿Pero para qué? Porque el Señor sabía o sabe que nosotros constantemente le fallamos al Señor, aún en nuestra mente, en nuestros pensamientos, como hablábamos hoy en la mañana. Porque ahorita yo los miro bien bonito a todos, pero ¿qué están pensando? Solo Dios, que escudriña la mente, los pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, nos hace permanecer en él, su sangre, porque estamos hablando específicamente de la sangre del Cordero. 6:56 de Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Wow, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Una cosa, la permanencia. Porque a nosotros como humanos, hermanos, nos cuesta muchísimo, como les dijera yo, permanecer, hacer las cosas que tenemos que hacer siempre. Nos cuesta mucho. Pero la sangre de Cristo dice aquí que el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en él. Entonces, no solamente de hacer las cosas que normalmente hacemos, pero que permanezcamos en él, hermanos. A veces cuando pues estamos en la iglesia estamos tratando de concentrarnos, ¿verdad? Eso espero en el Señor. Pero cuando salimos de aquí, como que se nos borra el cassette de la iglesia y ya es el cassette del otro. Pero no, tenemos que tener esa como mayordomía en nuestro propio templo, ¿verdad? De que aunque tú estés haciendo tus cosas, que tú permanezcas, que tu pensamiento permanezca en Dios. Porque si no, andamos que hoy sí, mañana no, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros participamos del nuevo pacto, del pan, del vino, especialmente de la sangre, de lo que figurativamente representa el jugo de la vid, entonces nosotros, lo dice aquí, no lo digo yo, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Pero de qué forma, hermanos? Creyendo, no
religiosamente, no ritualmente, sino creyendo que si tú comes o tomas de ese vino, tú vas a permanecer en él. Y dice, y yo en él. ¿Cuál será la diferencia de eso, hermanos? Bueno, permanecer en él es fácil, ¿verdad? Porque uno dice, ay, si él me ama y él me tiene en su corazón. Pero dice ahí, y yo en él. Entonces, ¿hasta qué punto está permaneciendo Dios en ti? Porque tenemos que ir analizando, porque la mesa del Señor es una mesa de juicio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no lleguemos al trono blanco de Dios, sino que cada vez que tú te acercas a la mesa, tienes que pasarte un escáner. Y si eres sincero delante de Dios, tenemos que reconocer muchas cosas. Entonces, ¿será que permanecemos en Él? ¿Será que creemos que tomando esa copa de jugo de uva tipifica o va a ejercer en nosotros esa permanencia en Él? Si lo creemos, de veras vamos a ser bendecidos. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y Él en su palabra, se los estoy leyendo, solo les estoy leyendo. No se los estoy inventando yo, pero dice que el que toma el pan y el vino, permanecemos en él. Permanecemos en él. Hermanos, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos en que se va a probar si realmente nosotros hemos permanecido en la fe de él. Porque pueden venir tiempos de escasez, tiempos de tribulación, tiempos de saber cuánta cosa, y ahí se va a probar. Ahí es donde vamos a probar si realmente estamos permaneciendo en él. Y muchas veces el Señor permite muchas cosas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra propia vida personal, para probarnos, para saber si realmente esto que estamos aprendiendo hoy está siendo efectivo en nuestra vida. Y yo espero en esta mañana que todas las características, los beneficios que recibimos de la sangre de Cristo hoy queden selladas en tu corazón. En la mañana ministramos del cuerpo que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero hoy vamos a ver muchas otras cosas que son beneficiosas con respecto de la sangre específicamente del Señor. Y dice en Romanos 5:9, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces aquí hay dos cosas. Una, que la sangre nos justifica. Y dos, que seremos salvos de la ira de Dios. Yo creo que sí conocen, ¿verdad? Que va a venir el día de la ira de Dios. Y que no quisiéramos estar ahí, no queremos estar ahí. Pero Dios habló el Señor de que Él abría un camino. Y ese camino es Dios, solamente Dios. Entonces, qué triste sería que nosotros, escuchando las verdades de la palabra, un día nos estemos llorando allá en el día de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no le hicimos fe a lo que se está enseñando, a la palabra, porque no es palabra mía. Yo trato de enseñarles palabra de Dios. La palabra de Dios, porque esa es la semilla, eso es lo que los va a engendrar en Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues creer, poner en práctica nuestra fe. Hermanos, la palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad?, en los últimos tiempos, pero también la fe. ¿Por qué se va a enfriar el amor? Porque no hay fe.
Porque no creemos, hemos dejado de creer. ¿Por qué? Porque el horno está siendo calentado. Van a venir pruebas bien difíciles, hermanos. Como decía el hermano apóstol, pues no se sabe si vamos a conocer al anticristo, porque él hasta mencionó algunos perfiles, ¿verdad? Del anticristo. Pero hermanos, ¿hasta qué punto vamos a llegar nosotros? De hecho, yo no sé si ustedes han visto en las noticias que ya en Estados Unidos hay lugares donde se está implantando un chip, donde ahí tienes de todo. Ahí tienes tu tarjeta, tu fe de edad, tu pasaporte, tu todo. Y a eso va a llegar la humanidad. Pregunto, ¿te vas a dejar poner eso? Y si no puedes comprar porque no tienes eso puesto, ¿qué vamos a hacer? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Primero Dios, que no estemos, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente el momento en que el Señor nos va a levantar. Pero a lo que voy es que la situación se va a ir poniendo más dramática, con pruebas, con dificultades, pero nosotros tenemos que creer que la sangre preciosa de Cristo nos va a librar de que estemos en el día de la ira de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, dale una ofrenda de palmas al Rey. Ay, hermanos, cuando yo los miro así gozosos, contentos, ministrando al Señor, yo digo, Padre, por favor, que todos seamos uno y que todos lleguemos a agradarte a ti, a permanecer en ti. ¿Para qué? Para que ninguno de los que está aquí se dé una probadita, ¿verdad? Porque el que se quedó, hermanos. O sea, yo no sé, ¿verdad? Cuál sea el tiempo, no lo sabemos, pero las cosas que van a venir son terribles. Por favor, hermanos, creámoslo. Y entonces, si lo creemos, vamos a vivir conforme el Señor nos ha marcado que vivamos. Es que esa es la parte. ¿Cuál es tu manera de pensar? Por eso les quería que el otro tema fuera el primero, porque estamos hablando de la mente. Hay diferencia entre mente y corazón. La vimos. ¿Qué hay en la mente? Pensamientos. ¿Qué hay en el corazón? Sentimientos. Entonces, tu mente va a manejar tu corazón y tu corazón, tu manera de actuar. Entonces, tienes que trabajar con tu mente. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas? En el nombre de Jesús, y que nosotros le hagamos fe a la palabra del Señor. Dice ropas emblanquecidas, Apocalipsis 7:14. Y yo les respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestidos y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son estos? Aquí, pues los que se quedaron, ¿verdad? Pero aún en ese tiempo, el Señor está dando la oportunidad de que las ropas sean emblanquecidas. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya no se va a predicar la palabra. O sea, el que ya conoció es el que va a tratar de que la sangre del Cordero limpie, emblanquezca sus vestiduras. Ya no va a haber evangelismo, ya no va a haber, no, sino que va a haber probatorio. Probatorio con los que se quedaron. Entonces, ¿cómo los van a probar? De muchísimas formas. Yo no los quiero asustar hoy, sino que quiero que fortalezcamos nuestra fe y nuestra manera de andar, nuestra manera de comportarnos, de conducirnos. Entonces, pero aún yo lo que miro es la infinita misericordia de Dios, que aún al final de la gran tribulación, porque dice que eran miles de lo que el apóstol Juan veía subir, ¿verdad? Con sus ropas manchadas y emblanquecidas, digamos, de las manchas que traían por la sangre preciosa de Cristo. Porque acuérdense que el Apocalipsis es una revelación majestuosa que le dieron al apóstol Juan,
en aquella isla de Pasmos, con unas descripciones tan tremendas, hermanos, que si nosotros no lo creemos es porque realmente saber qué estamos pensando, ¿verdad? Pero aún allí va a estar la misericordia de Dios. Por supuesto que van a haber mártires, va a haber probatorio, va a haber cosas fuertes, pues, en ese tiempo. Pero aún la misericordia de Dios va a estar allí para aquellos que alguna vez escucharon y quizás no fueron fieles en el tiempo de ahora, pero ahora en ese tiempo quizás sí le van a ser fiel al Señor y no van a dejar y van a preferir que le corten la cabeza o que les hagan saber cuánta cosa, porque lo estamos viendo sin que estemos viviendo la gran tribulación en algunos países, la persecución que hay sobre el pueblo cristiano, matando familias enteras porque no niegan al Señor. Pregunto, ¿pasaríamos nosotros la prueba? Se los dejo en su corazón. Pero van a venir cosas así. Pero si nosotros con una cosita ya estamos llorando, ¿verdad? No, hermanos. Pero recobremos la fe en el sacrificio de Cristo, en la sangre de Cristo, porque no queremos ser blanqueadas nuestras vestiduras en ese momento, pero hoy tú las puedes permitir que la sangre de Cristo te limpie tus vestiduras sin necesidad de que lleguemos a este momento. Yo les puse esto porque pues ahí dice claramente que van a ser emblanquecidas sus vestiduras, aunque hayan pasado el Niágara en bicicleta, ¿verdad? En la gran tribulación. Pero Dios en su misericordia todavía va a haber para aquellos que ya conocieron. Quiero enfatizar mucho esto. No hay evangelismo en la gran tribulación. El que conoció es el que va a ser probado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que van a haber tiempos en que mucha gente quiere que le prediquen y no va a haber quién. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se fue. Qué tremendo, ¿verdad? Que tengamos, ahora es que tenemos que tener el deseo de estar oyendo la palabra para que esa palabra nos limpie, porque es otro instrumento de limpieza del Señor, ¿verdad? En 1 Corintios, pasemos eso. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que hoy vamos a tomar, que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos siendo partícipes de un cuerpo. ¿De qué cuerpo, hermanos? Pues del cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Pues Cristo. Entonces, tenemos que tener sabido que cuando nosotros participamos del nuevo pacto, del pan, del vino, se nos está, porque acuérdense que el vino representa la genética de Cristo. Entonces nosotros vamos a, como les dijera, entre cada uno de nosotros, cuando participamos del vino, de la sangre preciosa de Cristo, nos tenemos que hacer uno. Por eso es que, hermanos, entre más distanciados estamos, o sea, menos, como les dijera yo, enseñanza de unidad podemos mostrar. Pero cuando tú miras que estamos tratando de unirnos, por ejemplo, ahora que vamos a tener esta actividad, aunque no es precisamente pues espiritual, pero es algo que nos va a permitir unirnos de alguna forma. Porque ustedes, no sé, si se dan cuenta, pero usted viene a la iglesia, hace lo que tiene que hacer y nos desaparecemos. Pero va a haber un grupo que va a formar parte del cuerpo y es el grupo que permite que
que nos unamos unos a los otros. Necesitamos eso, hermanos. Y la comunión, la sangre, el pan y el jugo de la vid que tipifica, que va a unir, porque no lo estoy diciendo yo aquí, la copa y la participación del pan del cuerpo de Cristo es lo que va a permitir la unidad. Si a ti te gusta estar apartado, yo no quiero saber de los hermanos, yo quiero ir a la iglesia, oír mi mensaje, alabar al Señor y para mi casita, tienes que analizarte, hermanos. Tenemos que buscar comunión, tenemos que buscar unidad, tenemos que buscar ayudarnos los unos a los otros. En los momentos, por supuesto que no todo el tiempo se puede, yo entiendo eso, pero sí hay momentos en que debemos de manifestarnos como un cuerpo que somos. Por eso dice ahí que el pan es uno. El pan es uno. ¿Quién es ese pan? Pues Cristo. Y nosotros, el milagro que hizo fue que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, está haciéndonos uno. Ya no millones de gente, sino que uno. ¿Por qué? Porque todos estamos creyendo en el sacrificio que el Señor hizo. Y quizás hablan chino, griego, japonés, a ver cuántos idiomas, pero si creen en el Señor, vamos a tener el mismo sentir. Ahora, aquí que hablamos todos el mismo idioma, nos entendemos, estamos en la misma casa, debemos de manifestar que estamos participando del pan, del vino, para unirnos, para que seamos uno. Y Él siendo la cabeza, entonces Él es el que va a abrir el camino en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos caminar juntos, hermanos, no aislados, hasta en la forma como nos sentamos, fíjense, hermanos. Hay unos que yo creo que les gustaría poner la silla hasta allá en la cerca aquella, porque no quieren estar. Pero eso es peligroso. Dice la palabra que el que se aísla, su propio bien busca. Y eso es delicado, muy delicado. Dice, nos hace aptos. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo aquí me quiero detener porque muchas veces nosotros dejamos, por ejemplo, de servirle al Señor. ¿Por qué? Ay, hermano, es que yo no me creo capaz. Así dicen algunos, ¿verdad? De hacer X o Y cosa acá en el servicio al Señor. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos hace aptos. Él no está buscando, como les dijera, preparados pues o capaces, porque Él prefiere buscar fieles. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo los va a hacer aptos. No los está buscando primero aptos, sino que fieles. Así lo dice en otro pasaje que no lo puse aquí, pero así dice, si usted lo busca en una concordancia, usted lo va a encontrar, que el Señor prefiere fieles que aptos, porque aptos lo hace la sangre preciosa de Cristo. Si tú anhelas alguna privilegio por supuesto que tenemos que ver nuestros dones, ¿verdad? Cuáles son los dones y todo, pero miren, hermanos, hay cosas bien tremendas. Allá en la iglesia del IMSS Central había un ancianito, yo no me acuerdo de los nombres de ellos, pero hermanos, era un hombre tan fiel y él no sabía leer. O sea, no sabía leer, nunca aprendió. De hecho,
habían hasta gente que se burlaba de él porque cuando abría la Biblia, porque llevaba Biblia, abría la Biblia, la abría al revés. O sea, según él, la estaba leyendo. Pero cuando él empezó a meterse con el Señor, él al final pudo, que sin nadie le enseñara, pudo aprender a leer la palabra de Dios. Y no leía otra cosa más que la palabra de Dios. Fíjense, hermanos. Entonces, ¿será que el Señor puede hacer aptos? Claro, pero necesita tu fidelidad. Necesita que nosotros le seamos fieles en todo lo que nosotros hagamos. Dice, nos acerca a Él. Efesios 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, Él pagó un precio, hermanos, y ese precio fue para acercarnos a Él. No teníamos el derecho de acercarnos. ¿Pero qué pasó? Cuando Él falleció en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo del templo, porque estaba el templo pues levantado, pero el velo del templo, y no es un velo así que es una cortinita que se rasga, no, eran velos gruesos. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En ese momento que hubo el terremoto y la oscuridad, y el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque Él estaba marcando un camino nuevo y diferente. Y por eso me llamó la atención la profecía, porque ciertamente así es. Si nosotros queremos llevar nuestro propio camino, andamos mal, hermanos. De veras. Por eso es que estamos enseñando, predicando, hablándoles, ministrando, aconsejando, qué sé yo, para que andemos en el camino recto que el Señor quiere, que Él ya trazó. Y nos dio la oportunidad de acercarnos a Él a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. No es la sangre de ningún cordero, ningún macho cabrío, de nada de eso, sino que es la sangre preciosa que fue derramada para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice el Señor. Hermanos, confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Que tú entras con seguridad, que ahí nadie te va a acusar, que ahí lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto, abierto, sincero, sin máscaras, ¿verdad? Delante de Él no podemos ocultar nada. Entonces tenemos que saber que Él hizo ese precioso sacrificio para que su sangre nos acercara a Él. Y luego, como es parecido, pues la entrada al lugar santísimo. Ya aquí se los dije, pero aquí se los voy a leer. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, ¿usted tiene confianza de entrar al lugar santísimo? ¿O se siente acusado? ¿Se siente señalado? Si esa es tu condición, pues hoy tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Señor, ir a arrepentirnos y reconocer que le hemos fallado. Pero el lugar santísimo está abierto. Está abierto todas las 24 horas y de todos los años hasta que el Señor venga. Está abierto ese lugar santísimo, dice. Y por eso miren tan lindo este pasaje. 20 dice, por un camino nuevo. Él abrió el camino nuevo por donde tenemos que caminar. Y vivo que Él inauguró. O sea, no había otro camino. Ciertamente Moisés fue instruido a que se hiciera todo ese ritual de los sacrificios de los corderos para tipificarnos a nosotros hoy en día lo que iba a venir, que era el sacrificio de Cristo, que hace más de 2000 años fue ejecutado. Entonces, hoy ya no más sacrificio de ningún tipo,
porque Él lo que quiere es tu corazón, tu alma, que tú de veras estés delante del Señor. Pero me llamó la atención mucho porque habla del camino. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, la maravillosa bendición que nosotros tenemos al conocer al Señor. Y no quedarnos nosotros solo con eso, sino que podamos compartirlos con otras personas. Porque suena un poquito como egoísta, ¿verdad? Que entonces solo nosotros, ¿verdad? No le digo a nadie porque entonces no me interesa que nadie más se salve. Pero a Él no. El Señor quiere que todo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces dice el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. O sea, que su carne tuvo que desaparecer para que nosotros podamos entrar. Su carne física, pues, que fue engendrado en el vientre de su madre, fue por el Espíritu Santo de Dios, que nació todo ese cuerpo era como un velo, porque lo que estaba dentro era el Dios mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿dónde se rompió ese velo? No fue solamente en la cruz, sino como lo explicamos en la mañana, en las profundidades de la tierra. ¿Para qué? Para que tengamos entrada al lugar santísimo, libre acceso. ¿Y cuánto nos cuesta entrar ahí, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta entrar ahí? Porque no encontramos tiempo para entrar ahí. Y ahí está el lugar santísimo abierto. Un camino nuevo, un camino que no tiene sin igual. Ahí está abierto. Y nosotros, por todos lados. Hasta el domingo, el miércoles si acaso, ¿verdad? Entramos a ese caminito que nos lleva al lugar santísimo. Pero esta mañana, hermanos, que nosotros de veras le supliquemos al Padre que Él, todos estos beneficios que miramos en la palabra del Señor, se hagan vida en nosotros, por amor a su nombre. Y sigamos, porque me va a agarrar aquí. Somos purificados a través de ella también. Hebreos 9:21. Y de la misma manera, roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ya la sangre fue derramada. Hoy lo que nosotros tenemos que hacer es purificarnos a través de ella. Porque la palabra dice que la sangre del Señor está fresca en la jofaina para ser rociada. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente y tenemos que acudir a la sangre de Cristo para ser purificados constantemente, hermanos. Constantemente, porque hasta que estemos allá arriba vamos a dejar de hacer cosas, pero ya no porque nosotros mismos querramos, sino que hay una fuerza pues que nos lleva, porque cada uno de nosotros tenemos dos naturalezas, la carne y la espiritual. Y el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Ay, qué mal, ¿verdad? De él. Porque él las cosas buenas que él quería hacer, pues no las hacía, sino que las malas. ¿Y le pasa a usted igual? ¿Verdad? Porque somos de la misma pasta. Pero tenemos un purificador, que es la sangre de Cristo. Pero la tenemos que clamar. ¿Dónde? En el lugar santísimo. No ahí viendo cuánta cosa. No, ahí no va a pasar nada. Nos tenemos que abrir nosotros delante y manifestar lo que somos, porque Dios conoce tu falta, Dios conoce en lo que tú le estás fallando,
pero Él quiere que tú confieses. Dice la palabra que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces son dos cosas. No solamente es una u otra, son las dos cosas. Usted me dirá, ay, sí, confesar, yo se lo confieso al Señor, hermano. Sí, pero a veces lo confesas al Señor, pero no nos apartamos. Y la palabra dice, confesaos unos a otros. Por supuesto que tiene que ser en el orden, ¿verdad? Con personas que están designadas para ello en la congregación, pero hay que buscarlas, hay que acercarse. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo empiece a ser efectiva en nosotros. Porque no es que, ay, qué bueno que dice que la sangre de Cristo nos purifica. Aquí estoy, Señor, purifícame, ¿verdad? No, tú tienes que abrir tu corazón. O sea, el Señor te conoce, pero mire, pero a veces ni nosotros mismos, porque la palabra dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Es más engañoso. Hebreos 9:23 dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. ¿De qué manera? Con el sacrificio de Cristo. Porque por eso, en el pasaje anterior decía, casi todas las cosas eran purificadas. ¿Por qué? Porque no era la sangre preciosa del cordero, era sangre de ovejas, de cabros, de saber cuánta paloma, de todo lo que sacrificaban. Pero tenía que venir un sacrificio mayor, porque aquí lo dice claramente, que las representaciones de las cosas de los cielos fueron purificadas de esta misma manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esos. ¿Y cuál es el mejor sacrificio? Pues el de Cristo Jesús, para purificar todas las cosas. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces ya no es de que hay que hacer un templo y sacrificar y presentar. No, aquí lo dice claramente, hermanos. No entró en un lugar santo, él tuvo que entrar al lugar santísimo, pero no el terrenal, sino el celestial. Por eso, y como él era celestial, por eso es que su sangre pudo purificar todo lo celestial. Y por eso, hermanos, la sangre de las ovejas, de los machos, cabríos, de todos esos animales que sacrificaban, jamás ni nunca iba a poder borrar o santificar lo celestial. No, tenía que venir de allá. Por eso él vino y dice, sino del cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios. ¿Pero por quiénes, hermanos? Por nosotros mismos. Por nosotros, por ti, por mí. Hizo él ese sacrificio precioso. Y damos gloria al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Bendito su nombre y su sacrificio. Vencemos al acusador. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, hay un acusador, pero hay un defensor, porque Cristo es nuestro abogado defensor. Y él pagó el precio para tener ese título. Y dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea que podríamos llegar nosotros a esos niveles que llegó la iglesia primitiva por negar el nombre del Señor.
¿cómo estará nuestra fidelidad en ese sentido? Pero dice que ellos vencieron por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. O sea que cuando tú tengas tentación, y sabemos que el diablo siempre anda acusando, porque dice que anda rodeando la tierra para acusarnos, pero hay un abogado, pero tú tienes que tener esa libertad de poder, como les decía, en la confesión, hermanos amados. Eso es lo que nos va a hacer libres. No es escondiendo las cosas, es confesando las cosas. Entonces, y luego viene lo otro, ¿verdad? Que no amaron tanto sus vidas, porque algunos pues fueron mártires. ¿Por qué? Porque le hicieron fiel al Señor. Entonces, pero lo importante de esto es que podemos, yo no sé si en sus mentes, en sus corazones, pero hay muchas veces que el enemigo, tú hiciste un error, cometiste un error, y quizás no lo hiciste de así con conciencia, ¿verdad? Y el enemigo siempre te está acusando. En tu mente te está mandando dardos. Pero hermano, no le creas al enemigo. Arranca en el nombre de Jesús esos pensamientos, esos dardos encendidos que vienen para detenerte. ¿Por qué? Porque entonces tú te sientes acusado y vas a pensar, ¿será que me perdonó? ¿Será que no? Pero yo te digo, te perdonó. No te lo digo, aquí te lo he estado diciendo. Ya Él perdonó tus faltas. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la sangre para que el acusador no te friegue más. Y rociar esta mañana en tu mente toda acusación del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Fuimos rescatados. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, recibida de vuestros padres, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la sangre preciosa como de cordero sin defecto ni tara, la de Cristo Jesús. Entonces, rescatados, hermanos. ¿Pero de qué cosas? De la vana manera de vivir. Porque muchos de nosotros crecimos quizás en hogares que no conocían al Señor y estábamos atrapados en muchas costumbres que ellos nos enseñaron. Pero la sangre de Cristo te puede liberar de eso. Miren todos los beneficios, hermanos. Colosenses 1:20 dice, y por Él reconciliar todas las cosas contigo, tras haber purificado por la sangre de su cruz, tanto las cosas de sobre la tierra como las que están en el cielo. Entonces, ¿por qué se necesitaba ese supremo sacrificio? Para purificar no solo lo de la tierra, sino lo que está en el cielo. Qué tremendo, hermanos amados. Qué trabajo del Señor, ¿verdad? Yo quisiera que los hermanos de alabanza me ayudaran por acá y vamos a leer este último pasaje y dice 1 Corintios 11:24. Y después de dar gracias, el Señor partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer en memoria de Él. Y quisiera que los hermanos que nos van a ayudar con los elementos pasaran por acá rapidito, hermanos, por favor. Porque lo que tú vas a hacer o lo que vamos a hacer en esta mañana es recordar, pero no solamente un sacrificio, sino que con el conocimiento que hemos recibido hoy de todos los beneficios que la sangre de Cristo nos da. Y yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde tú estás. Porque es muy importante, hermanos amados. No esperemos llegar a momentos culminantes de la creación de la humanidad para ponernos a cuentas con Dios. Esta mañana que el Señor nos ayude a ser rescatados de la vana manera de vivir, que nos ayude
a ser aptos a través de su preciosa sangre. Que el Señor haga en nuestros corazones, hermanos, la obra preciosa. Y en la mañana enfatizamos en comer el pan, pero hoy te quiero enfatizar en beber la copa. Y ya tú has escuchado los beneficios, todo el mayor sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él te quiere ver bendecido, te quiere ver prosperado en el nombre de Jesús. No solamente material, sino espiritualmente, especialmente espiritualmente. Pero esta mañana, si tú te sientes acusado, si hay pensamientos de acusación, ya lo hemos visto, la sangre de Cristo te lava y elimina el dedo acusador del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tomes un momento para meditar en su palabra, en este momento que es un momento de limpieza, de examinarnos, no delante de una persona, delante del Señor. Y vamos a orar por los elementos y cantar un coro para que podamos ministrarlos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, estos elementos, el pan, el vino, Señor, y especialmente hoy el vino. Que tú aumentes nuestra fe para que podamos creer, Señor, que tú puedes transformar nuestras vidas, que tú eres el camino, que tú has abierto el camino para que caminemos en él, pero conforme tu voluntad y no conforme la nuestra. No vivir la vida que nosotros querramos vivir, sino el camino que ya tú trazaste. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esos elementos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y ya pueden pasar, hermanos. Solo por tu sangre. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Solo por tu Gracias, sangre. Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Solo por tu sangre. Oh, Kira Brahma Su Kiramai. Puedo estar con. Solo la sangre del Señor nos dio ese pase para permanecer en Él, para acercarnos a Él. En el nombre de Jesús. Oh, Kira Brahma Su Kiramai. Suscitaste tu victoria también fue mía. Es tu victoria, hermanos. Él fue la victoria nuestra para que tú venzas tu manera de pensar, tu manera de actuar. En el nombre poderoso de Jesús. Todos mis pecados clavaste en la cruz. Todos tus pecados. Hoy tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con el Rey. Oh, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Puedo entrar. Pagaron un precio de sangre para poder entrar a tu lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Oh, sí, Señor, gracias. Perdónanos, Señor, toda falta, toda ofensa, Señor. Solo por tu sangre. Solo por
santo, santo, santo. puedo estar con Gracias, Señor, gracias, Padre, por tu sacrificio solo perfecto. por tu muerte. Tú me diste vida. Oh, gracias, Señor. Cuando resucitaste, Cambia nuestra manera de vivir, Señor. Nuestra vana manera de vivir. En el nombre de Jesús. Puedo entrar. Entra, hermano, confiadamente al trono de su gracia. En el nombre de Jesús. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Oh, sí, Señor. Gracias por abrirnos ese camino al lugar santísimo. Oh, gracias, Señor, gracias. Al santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Oh, sí, Señor. Y siempre. Oh, sí, Señor. Levanta ahí tu pan. En el nombre poderoso de Jesús. Y que en este momento tu fe se active en ti para que puedas creer en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Levanta el pan y dile: Señor, gracias por tu cuerpo. Podemos comer del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el camino que abriste, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que podamos creer. Aumenta la fe de este pueblo, Señor. Así como te pidieron tus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Levanta ahí tu copa. Y que todos y cada uno de los beneficios que trae la sangre preciosa de Cristo sean hechos en ti. En el nombre de Jesús. Podemos tomar del vino, hermano, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Levanta tus manos y dale gracias al Rey. Gracias, gracias por ese magnífico sacrificio. Quizás no lo podemos entender, Dios, en nuestra mente finita. Pero es maravilloso, Señor, leerlo en tu palabra y que nuestro espíritu lo pueda creer, Señor. En el nombre de Jesús. Echamos fuera toda acusación del diablo en las mentes, en los corazones, Señor. Y que este acto, Señor, del nuevo pacto con tu iglesia limpie, Señor, de toda acusación del diablo que ha tenido detenidos a muchos, quizás por no sentirse perdonados. Pero hoy que tú recibas ese perdón, porque el Señor ya pagó el precio por él. Levanta tus manos y dale gracias al Rey. Dale gracias en el nombre de Jesús. No más que darte las gracias. Oh, sí, Señor. No tengo más que darte mi vida. Díselo al Padre.
Entrégaselo hoy al Señor. Toda tu vida, todos los días de tu vida, para que alcancemos esa medida. En el nombre de Jesús. Él está aquí, hermanos amados. No tengo más que Santo, darte las gracias. no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero Díselo. alcanzar. Díselo como una oración al Padre. Aquello por Lo cual fui alcanzado. y Quiero amar. Oh, sí, Señor. aquel que Gracias, Señor.